Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un segmento más de nuestro programa Sana Convivencia que impulsa el Instituto Estatal de las Mujeres. Y bueno, vamos a empezar a dar temas importantes como lo es la autoestima en las mujeres adultas mayores. Si bien este momento de confinamiento nos da la pauta para reflexionar cómo me estoy viviendo, cómo me estoy sintiendo, qué puedo hacer para mejorar mi estancia durante esta temporada de pandemia y de confinamiento para nuestra integridad, nuestra salud. Y bien, tenemos a dos expertas en temas de salud, como lo es la licenciada en psicología María Reyes Jiménez López. Ella tiene un diplomado en descodificación de enfermedades, así como también trabaja con personas con autismo. Y también le damos la bienvenida a la licenciada Araceli Carrillo Michel, quien ella es licenciada en sociología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. También cuenta con licenciatura en trabajo social por el Instituto Superior León Sagui. Y bueno, también ella está certificada en competencia laboral estándar en cuidado de las niñas y los niños en centros de salud de atención infantil, perdón. Asimismo, tiene dos diplomados en desarrollo humano por el Centro Superior Humana CESUM. Ella cuenta con taller de artes gráficos plásticos por el Centro Educativo Arturo Rosenbluth. Y bueno, ella actualmente atiende a personas con enfermedades crónicas degenerativas como lo son las personas con diabetes y hipertensos. También quiero darle la bienvenida y vamos a estar platicando sobre este tema, sobre lo que es autoestima. Y muchas personas no conocemos qué es este concepto y que es importante que lo sepamos y cómo manejar esta situación, sobre todo en estos tiempos de pandemias, de confinamiento, ¿sí? Y bueno, me gustaría preguntarle a la psicóloga María Reyes acerca de la autoestima. ¿Qué es la autoestima para quienes no conocemos este concepto? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Pues bueno, voy a dar un concepto muy general. Podemos definir la autoestima como el conjunto de sentimientos respecto de mayor o menor valía sobre nuestra propia persona. En ese concepto generalizado, la palabra clave es sentimientos. Mucho tiene que ver con cómo gestionamos esta parte del ser humano y cómo dentro de lo que gestionamos vamos a ir retomando y desarrollando ciertas habilidades, o por el contrario, nos vamos a hacer como la vida más difícil, como solemos decir a veces, ¿no? Entonces, es muy importante que dentro del concepto de autoestima, la palabra que siempre nos tengamos presente es ese sentimiento que yo voy a sostener o que voy a rechazar en cuanto a mi valor personal. Bueno, María Reyes, me gustaría preguntarte acerca de por qué es importante favorecer la autoestima y sobre todo en las mujeres adultas mayores, eh, que a veces sabemos que en cierta etapa pues ellos se pueden sentir como más vulnerables, sobre todo en esta situación, y pues hay ciertas cuestiones culturales. ¿Nos puedes platicar un poco al respecto? Sí, claro, Betty. Y mira, mucho tiene que ver, de hecho, precisamente en este momento que estamos pasando toda la sociedad en general, se juntan muchos factores. El factor primordial, pues bueno, tiene que ver con el cuidado de la salud en general, respecto de la pandemia. Y pues bueno, ese factor del cuidado de la salud, que muchas veces lo enfocamos de manera biológica, tiene un impacto primordial en los sentimientos. Entonces, para fomentar, o yo diría que la importancia de fomentarlo en los adultos mayores en esta parte es vital. ¿Por qué? Porque muchas veces damos por hecho que a cierta etapa ya cumplimos con un propósito
o ya no pudimos hacer lo que teníamos pensado hacer, o ya logramos hacer lo que teníamos pensado hacer y ahí se acabó, ¿no? Y pues bueno, también uso muchas esas frases por ahí que dicen, bueno, la vida no se acaba hasta que se acaba. Entonces, precisamente desde esa perspectiva, es importante que nosotros nos vayamos reinventando cada día, porque cada día es una oportunidad y es un trabajo que precisamente empleo la palabra a fomentarnos en nosotros mismos, en el valor emocional que le estamos dando a la situación. Y si juntamos el factor de salud con el factor emocional que impacta en la salud, con el factor cultural, que es donde nos desarrollamos, con el factor inmediato social de nuestros cercanos, pues bueno, vamos viendo cómo uno va junto, con pegadísimo con la otra, y de esa manera es vital que también nosotros le demos esa importancia, porque muchas veces lo separamos. Ese es un grave error. Cuando nosotros separamos esas situaciones, no logramos obtener las herramientas que el mismo ambiente nos está dando. Por ejemplo, en esta situación de la pandemia, una de las cuestiones que podríamos sacar favorables es el desarrollo precisamente de nuestra autoestima, aumentarla, cuidarla, identificarla, evaluarla, reflexionarla. Todas esas situaciones se dan mucho en lo que es precisamente la etapa del adulto mayor. En esta situación, nosotros vamos ya, dentro de esta etapa, vamos obteniendo más habilidades, lo que llamaríamos un poco de sabiduría, pues en realidad son habilidades que se han ido practicando a medida que vamos creciendo, a medida que vamos pasando cada edad, cada etapa, que vamos vivenciando cada situación. Y todas esas situaciones nos van preparando precisamente, pues, para conflictos a resolver que en general se presentan en la vida. El día que no nos presentemos en un conflicto, pues bueno, ese día nos vamos a aburrir. Entonces, por ahí es importante que podamos identificar que la palabra aburrido se junta mucho con no productivo, con el no sentirme valioso. Y entonces vamos tocando esos temas de la autoestima que están ahí inmersos. Y sí es importante que nosotros le demos no ese concepto de que aburrimiento, sino ese concepto de atrevimiento, ese concepto de aventura a día, que en la etapa en la que nos podemos encontrar, y sobre todo como mencionábamos en este factor de la edad, que muchas veces por las creencias o mitos la desvaloramos, es todo lo contrario. Entonces, esta etapa es la que nos va a forjar y nos va a poder dar las herramientas para enfrentarnos a situaciones cada vez un poquito más subidas de conflicto, precisamente, donde ya desarrollamos tareas complejas, tareas de organización, tareas a largo plazo, tareas incluso para de gestionar las emociones. Y pues bueno, también en ese sentido tenemos que tener conscientes de que no necesariamente porque llegue a una edad voy a contar con esas habilidades. ¿Qué me quiere decir esa situación? Que precisamente está en mí el poder facultarme para practicar y desarrollar esas habilidades. Entonces, eh, más que nada identificar conscientemente qué es lo que yo puedo hacer por mí mismo. En cada situación voy a trabajar algo. Igual, hay que también mentalizarnos y ser, dentro del concepto de autoestima precisamente, selectivos. ¿Qué emoción, qué sentimiento estoy ocupando y cuál me sirve para resolver ese conflicto? De lo contrario, ¿cuál no me sirve? E incluso en qué nivel lo estoy llevando. ¿Me está favoreciendo o me está perjudicando? ¿Hasta qué grado esa emoción, ese sentimiento lo puedo sostener, lo debo sostener y en qué situación me sirve? En una de estas situaciones, por ejemplo, tocamos el tema del estrés, ¿no? Cómo impacta ese estrés en esas expectativas que se tienen de nosotros. Y pues bueno, el estrés a cierta edad, de ciertos ya metas a cumplir, va a impactar en cómo nosotros incluso las vamos a cumplir o no. Cuando nosotros, por ejemplo, nos podemos decir, bueno, es que ya no logré esto, entonces ya me estoy imposibilitando si no veo más allá en opciones.
incluso si no evalúo que eso pudiera ser una creencia o que en realidad es una meta mía. Esas son cuestiones a evaluar y que precisamente en esta etapa se van desarrollando y le da la capacidad para poder ser más reflexivos en ese sentido. Entonces, por ahí también el poder identificar eso nos va a ayudar a fomentar nuestra autoestima, nos va a ayudar a valorar lo que estamos llegando a tener en esta etapa y nos va a ayudar precisamente a resolver el conflicto, a ver no solamente una solución, sino una ventaja y un nuevo conocimiento en ese conflicto que se nos está presentando a resolver. Entonces, eso es más que nada lo que pudiéramos estar tomando, la mentalidad que debiéramos estar tomando. De lo contrario, sí podríamos estar generando más situaciones de estrés, que en sí el estrés en cierto nivel nos beneficia precisamente en la actuación, nos prepara lo que llamamos para la lucha o la huida. Entonces tenemos que también identificar cuál es la que en el momento necesitamos y aplicarla. Cuando no se aplica y se guarda esa situación, entonces el estrés ahí no está produciendo algo favorable para nosotros, sino al contrario, está generando muchas situaciones que son para una reacción que al no realizarla nosotros, incluso emocionalmente no expresarlas, nosotros en función de eso podemos llegar a deteriorarnos y entonces mantener ciertas situaciones de rumiación, de no hice, de me quedé con el pendiente, de todas esas cuestiones que te llevan incluso a la depresión, entonces a la ansiedad. Entonces, por ahí es importante poder descartarlas, poder actuar en el momento y poder salir de esa situación del conflicto que nos va a ayudar a una salud mental, como le llamamos, y que nos va a generar en sí un equilibrio en la autonomía. Sí, hace un momento mencionaste algo importante, que mencionaste muchos factores acerca de la familia, la cuestión social, inclusive podríamos llamarlo metas que no cumplimos y que a lo mejor esto nos puede estar ocasionando algún malestar, ¿no? Y como bien lo mencionas, el estar evaluando, esto me sirve, esta emoción me está sirviendo en este momento para salir de alguna situación problemática que me está generando estrés. Si bien hay que recordar que el estrés muy prolongado, que todo el tiempo me esté provocando ansiedad en las noches, no pueda dormir, nos va a provocar que nuestro sistema inmune se deprima. Y entonces, ahorita en esta temporada, tenemos que tener los ánimos por arriba. Yo sé que es difícil, sobre todo por la cuestión económica, cuestiones familiares, es difícil. Pero bien, como bien lo dice la psicóloga María Reyes, replantearnos cómo me estoy sintiendo, me está sirviendo esta actitud ante situaciones que pudimos estar presentando ahorita. Pero también me gustaría tocar la cuestión social. Y para ello me gustaría preguntarle a la licenciada Araceli, quien ella maneja un programa muy bonito con personas con enfermedades crónico-degenerativas y como lo son las personas con diabetes o hipertensión. Y bueno, me gustaría preguntarle a Araceli, ¿qué actividades realizas ahí en el Centro de Salud de Bosques de Saloya, donde están brindando este servicio? Bueno, por ahora no, por cuestiones de pandemia, pero ¿qué actividades realizan en esta labor que haces, Araceli? Bueno, muy buenas tardes todos y todas. Espero que se encuentren muy bien en su hogar, con su familia, tratando de estar tranquilas, en paz y sobre todo echándole ganas a este momento tan difícil que está pasando la sociedad en general. Efectivamente, estoy trabajando en el Centro de Salud de Bosques de Saloya. Soy responsable del Club de Diabéticos e Hipertensos, que tiene por nombre Vida y Fortaleza. Y hay algo muy importante que mencionar, que lo acaba de decir ahorita la psicóloga, acerca de lo que es la autoestima en los pacientes. Cuando a un paciente se le diagnostica diabetes e hipertensión, lo primero que viene a su mente es, me voy a morir. Y quiero que todos y todas sepan que no es así. Si bien es cierto, es una enfermedad crónico-degenerativa,
pero con un buen control pueden estar mucho tiempo bien, en paz, en tranquilidad con ustedes mismas, llevando un control. ¿Y dónde van a conseguir ustedes su control? Los que puedan, en cualquier centro de salud, pueden llevar un control donde su médico les va a llevar su control de salud, les va a tomar su toma de glucosa en sus consultas, les va a dar sus medicamentos, pero también en los centros de salud están lo que es los clubes, donde nosotras las responsables trabajamos mucho lo que es el área cognitiva, el área social, trabajamos muchísimas actividades con los pacientes, ¿sí? Además de pláticas, y pláticas que no nada más imparto yo, sino imparte lo que es el grupo interdisciplinario de salud, como es el psicólogo, el nutriólogo, los médicos, trabajadoras sociales, todo el equipo interdisciplinario que está en las unidades de salud. ¿Con qué objetivo? Que el paciente, además de que lleve su control de nutrición, de dental, también ellos puedan saber en casa los cuidados necesarios sobre cómo manejar una buena higiene, con cuáles son cómo es necesario que los pacientes puedan tener la autoestima elevada a través de diversas actividades. Tenemos los días, una vez al mes se realiza lo que es la toma de glucosa, ¿sí? Donde se les toma su glucosa, su presión, la nutrióloga nos apoya porque lleva un control de todos ellos, se les pesa a cada uno y se le va haciendo lo que es un control aparte de lo que lleva el médico, ¿sí? Tratamos de buscar gestiones para que los pacientes puedan salir, ¿sí? A convivir, a conocer lugares. Entre ellos hemos ido al Papagayo, hemos ido al Museo Yunca, hemos ido al Museo La Venta, inclusive han ido a la Bimbo. Los pacientes en esa parte, ellos encuentran un lugar emotivo, un lugar de confianza, donde ellos se reúnen. Además de llevar un buen control, pueden ellos aprender a realizar ciertas manualidades, donde ellos generan también ingresos y se sienten productivos. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos empiezan a trabajar desde sus hogares, realizando diversas manualidades, como por ejemplo flores, empiezan a las que pueden a costurar, empiezan a hacer centros de mesa, etcétera, muchas actividades que a ellos les hace sentir productivos. Nosotros en nuestra unidad de salud tratamos de que cada club tenga esa parte de integración, de convivencia, además con el personal, con ellos mismos. Ahí estamos viendo fotos, ¿no? De tus actividades. Así es. De hecho, por ahí verán algunos, al personal de salud que también está muy comprometido con esto, ya que el solo hecho de que el paciente llegue, a veces, si bien es cierto, los médicos tienen muchísima papelería que realizar, ¿no? Pero cuando ellos llegan al club, ellos encuentran un lugar, un espacio para ellos donde se pueden descargar ciertas emociones, problemas. Ellos tratan de trabajar mucho lo que es la solidaridad, la amistad, la convivencia. Ahí vemos manualidades, ¿no? Aquí vemos fotos de las manualidades que hacen. Así es, esas manualidades se realizaron en el mes de diciembre. Ya algunos personal y ya conocidos les hacen sus pedidos porque en diciembre ellos están haciendo pues sus manualidades, ¿no? Y también durante el año se realizan piñatas, realizan floreros, algunas pueden tejer. Nosotros tratamos de que ellos estén activos, de que ellos se sientan útiles, productivos. Ellos esa parte elevan mucho su autoestima. Cuando algún integrante del club se enferma, ya nos coordinamos, o si por alguna razón no puede el personal, ya entre ellos ya se coordina y se van a visitar.
Los días primero de cada mes se realiza yoga de la risa en el Parque La Choca. Para los que tienen las posibilidades de trasladarse, acuden, y esa parte igual de la risoterapia les ayuda a ellos a fomentar y a trabajar lo que es la autoestima de cada uno de ellos. También dentro de las actividades que a mí me toca realizar, tuve la oportunidad de gestionar en eventos de Vamos Todos a Cinépolis, y déjenme comentarle que hay pacientes que nunca habían entrado a una sala de cine, ni siquiera sabían que era un cine. Entonces, definitivamente que el paciente llegue a estos espacios le cambia por completo la vida. ¿Por qué? Porque además de llevar un mejor control en el centro de salud, ellos encuentran un espacio donde ellos pueden ir y realizar diversas actividades. Ahí los pacientes bailan, los pacientes acuden y realizan, hacemos lo que es un evento que se llama la abuelita del año. Esto se realiza en una rifa, no es que nosotros tengamos que elegir alguna cualidad, porque todas tienen muchas cualidades, ¿verdad? Y esto a ellas les motiva mucho, han hecho un gran esfuerzo por conseguir sus trajes, por hacerlo. Y déjenme comentarle que hay pacientes que viajan hasta 30 o 40 minutos para poder llegar hasta el centro de salud caminando. O sea que no solo atienden a personas de la población de ahí, de la zona, sino en general. Todos son bienvenidos. En general, o sea, el objetivo es para los pacientes que están aquí en la unidad, pero por supuesto que también tenemos pacientes que llegan de otras unidades de salud, también de otras colonias. El espacio está abierto para todos. Y nosotros lo que aquí sí hacemos mucho hincapié en decirles que tienen que llevar un control de salud donde ellos puedan ver cómo mejora. Hay pacientes que nos han llegado con glucosa de 300 para arriba. Sin embargo, nosotros a través del control y al ellos integrarse en todas las actividades, hemos visto que con el tiempo ellos han bajado su glucosa y la han mantenido. Pero esto es porque ellos tienen ya un espacio a donde acudir, con quién convivir, porque los seres humanos somos sociables por naturaleza. Y entonces ellos decían, yo antes no tenía amigas, yo no fui a la escuela, yo no sabía de este mundo, ¿no? Y sin embargo el llegar aquí, pues me ha dado mucha luz, me ha dado mucha energía, me siento productiva, útil. Entonces, pues sí, la invitación para todos los pacientes que estén pasando por alguna enfermedad crónico-degenerativa, por algún episodio igual de depresión, de verdad, con todo el corazón les decimos que se acerquen a cualquier centro de salud, pregunten por los clubes de diabéticos, pregunten por el área de psicología. Siempre vamos a estar para atenderles y servirles con mucho gusto, de veras que sí. Entonces, Araceli, ¿podemos decir que la vida social está ligada con la buena salud para la autoestima? Claro que sí, por supuesto que sí. Ellos, eso es muy importante para todos los seres humanos y en esta etapa más. Araceli, tú tienes un poco de experiencia, sobre todo la experiencia de escuchar a mujeres que mencionaste, que a veces dicen, ¿no? No tenía amigos, ¿no? ¿Cuáles son los mitos que tú crees que las mujeres tienen al llegar a la etapa adulta mayor? Bueno, basado en mi experiencia, por la propia voz de los pacientes, ellos mencionan que lo primero que dicen es, tengo diabetes e hipertensión, me voy a morir. A veces piensan que a cierta edad ya no se pueden enamorar, que ya no pueden convivir. Ellos piensan que ya siendo adulto mayor, bueno, pensaban, porque les ha cambiado el llegar al club. Ellos pensaban que ya no podían ser personas productivas, que ya no podían hacer nada para la vida, que ya no podían hacer nada para ellos mismos. Sin embargo, esos son mitos, porque la realidad es otra.
como bien lo decía la psicóloga, ¿no? De que piensan que ya no son funcionales o que ya no cumplieron metas y entonces se quedan con esa idea, ¿no? Y hoy por hoy podemos descubrir que podemos seguir avanzando a pesar de nuestra edad, que a lo mejor laboralmente pues ya no se consideran productivos, pero sí lo son, porque como bien lo dice la psicóloga, están habidos de experiencias, de conocimientos que nutren no nada más a sí mismos, sino a otras generaciones, a las generaciones más jóvenes. Y a veces las personas ignoramos estos conocimientos y a veces quizás esto puede ocasionarles el sentimiento de abandono, ¿no? En las personas adultas mayores. ¿Cómo ves esta situación en relación con las familias, con las personas adultas mayores? Araceli. Bueno, he tenido experiencias con los familiares, de verdad. Hace algunos años se realizaban actividades de integración donde se le invitaba a los familiares y era muy triste ver que a ninguna reunión, a ningún evento llegaban los familiares. Y entonces, de repente los pacientes se sentían tristes. Sin embargo, es algo que debemos de hacer diario, de tratar de que el familiar se integre, porque si efectivamente se realizaba a los pacientes visitas domiciliarias por parte del promotor, por parte de su servidora, sus hijos de los pacientes están en una etapa productiva donde ellos están trabajando, no se encuentran en los hogares, sobre todo en los horarios, ¿no? Apenas hace un año tuvimos un evento en lo que es el Parque Tabasco, el 10 de mayo. Cuando se les hizo la invitación a las pacientes, se dudó si ellas podían ir, porque ya que es un día muy importante donde pues los familiares conviven. Sin embargo, fue decisión de ellas decir, no, yo sí voy ahí porque yo quiero bailar, porque si mis hijos quieren estar conmigo, quiero que ellos vean lo que yo hago. Y la verdad que asistieron los hijos, ellas se sintieron muy felices y muy contentas, motivadas. Los hijos, y voy a hacerme el tiempo para convivir con mi mamita. La verdad nunca pensé que mi mamá hiciera todo esto, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante que la familia trate de integrarse. A lo mejor yo entiendo que en las mañanas pues estén ellos trabajando con sus responsabilidades y obligaciones, pero es muy importante tomar en cuenta las actividades de nuestros adultos mayores, apapacharlos en casa, consentirlos, darles sobre todo esa atención que ellos necesitan. Ellos están muy necesitados de atención, ¿verdad? De que ellos los escuchen, se les respete y sobre todo levantarles ese ánimo, ¿verdad? De que están en una edad en donde ellos deben de disfrutar la vida. Así es, Araceli. Es muy bonito lo que nos platicas, nos compartes, muy nutritivo para quienes nos escuchan en casita. Y me gustaría preguntarle a María Reyes, a la psicóloga, ¿qué recomendaciones nos das ahora para las personas adultas mayores? Bueno, realmente dentro de las recomendaciones tiene muchísimo que ver con lo que hablábamos al principio, en conjunto con lo que mencionaba la psicóloga Araceli, y pues bueno, incluso lo que tú mencionabas, esta parte de darle la importancia a la persona en sí, que tiene muchas cualidades y que hay que identificarlas. Y no solamente identificarlas, hay que irlas puliendo si queremos hacerlo, definiendo nuestras propias metas, teniendo cuidado y evaluando cuáles son nuestras metas y cuáles son creencias sociales que no son nuestras metas. Y poder ir discriminando entre esas dos cosas nos va a dar la facultad para decidir qué actividades vamos a retomar. Y entonces, ¿cómo vamos a poder pasar esta situación? ¿Cómo vamos y cómo decidimos nosotros de manera consciente vivir esta etapa? Dentro de esa selección que haremos, está incluso aquellas situaciones en las que nosotros
por el momento en el que vivimos, por las situaciones que se nos presentaron, pudieron haberle o le pudimos haber puesto a cierta pausa a ciertas cosas que ahora se presentan como una oportunidad en la que ya no tengo que pausarlo, en la que ya tengo este espacio, ya tengo este momento, ya tengo estas habilidades o ya tengo la determinación para desarrollar estas habilidades y entonces poder implementarlo de esa manera. Todo eso es un reto, te lo comento de esa manera porque así es, no es tan fácil el decirlo, perdón, el hacerlo como el decirlo, y entonces también hay que tenerlo presente para no autosabotearnos de esa manera. Replantearnos nuestras metas y si dejé alguna meta, un sueño, retomarlo. Es tiempo de retomarlo. A lo mejor dejé una carrera trunca y es tiempo, nunca es tarde para continuar, ¿verdad? Sí. Y sobre todo es la superación de uno mismo. Y esto nos va a dar como que la fuerza, las ganas. Y como lo mencionaste, ¿qué sí está en mis manos y qué no está en mis manos? Ser realistas y enfocarnos. Así es. Y dentro de eso viene lo que es la solución también, nuestra propia salud. Va a impactar ahí. Aunque no nos demos cuenta, va inmerso. Sentirnos plenos, ¿verdad? Así es. Gracias, psicóloga María Reyes. Araceli, ¿qué nos puedes sugerir para las personas que nos escuchan en casita, ahorita en cuarentena, las mujeres, adultas mayores? ¿Qué nos sugieres? Pido a todas las personas que están, las mujeres que están en casa, que se pongan frente al espejo, que se arreglen, no porque estén en casa vamos a estar con el chongo, ¿verdad? No, vamos a arreglarnos, vamos a sentirnos bonitas, a ponernos nuestro perfume, nuestra crema, hagamos ejercicios de respiración, que son muy importantes, ejercicios físicos, que sí los podemos hacer. Si no podemos, a lo mejor estar al aire libre en casa lo podemos hacer, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestra condición, tenemos que realizar ejercicios, hacer ejercicios de risa, vamos a ponernos frente al espejo y vamos a reírnos mucho y vamos a sacar mucho estrés también, y eso nos va a servir muchísimo, ¿verdad? La risoterapia, entonces, ¿no? Pues, afortunadamente yo me siento un poco tranquila porque ahí en mi unidad de salud trabajamos con nuestros pacientes lo que son actividades de motricidad fina, ¿sí? Por sus manitos que pues a veces con el tiempo se van deteriorando. Entonces ya ellos tienen muchas actividades con motricidad fina, actividades de respiración, de risoterapia, donde ellos en casa ya lo están haciendo, porque pues ya hemos estado hablando con algunos que tienen su teléfono, algunos les mandamos mensajitos, ¿verdad? Y por ahí va y le dice a la otra que no tiene teléfono y se tratan de animar unas a las otras. A todas aquellas que todavía no sabían que cuentan con estos espacios en los centros de salud, de verdad, acérquense, esto les va a servir mucho a los familiares, ahorita que están en casa, hagamos convivencia, hagamos actividades de juegos de carta, hay tantas cosas que hacer. De verdad, para esa vida a veces tan agitada que tenemos los familiares, acérquense a nuestros adultos mayores. Yo creo que ellos ya nos cuidaron por mucho tiempo, ahorita tenemos que cuidar de ellos, pero sobre todo animarlos, ¿sí? Estamos en una etapa que, si bien nosotros que estamos en una etapa productiva, estamos acostumbrados a hacer muchas cosas, ellos necesitan hacer también cosas, necesitan ser escuchados, necesitan ser mimados, apapachados por nosotros y sobre todo animados. A todas las que nos están viendo, recuerden verse en el espejo, arreglarse y sentirse muy bien. Muy bien, muchas gracias, Araceli. Y ya nos diste una idea maravillosa, estupenda. A ver si se nos logra hacer un programa con algún nutriólogo o algún maestro coaching de entrenamiento para aquellas personas que gusten hacer en casa, hablar sobre un poquito de ese tema. Nunca es tarde para aprender de nosotros mismos y esta cuarentena, este confinamiento nos da esa pauta. Como bien la menciona la psicóloga, ponernos metas, ser productivos, aunque ya estemos en una etapa de adulto mayor, nunca es tarde. Y como bien lo dice Araceli, arreglarnos, mirarnos al espejo, vernos guapos, guapas, y la vida sigue. Entonces, este confinamiento va a terminar algún día y vamos a estar con una sonrisa en la cara.
Bueno, hasta aquí hemos llegado en nuestro programa. Quiero agradecerles a nuestras expertas, a la socióloga licenciada Araceli Carrillo y a la psicóloga María Reyes Jiménez López. Les agradezco su participación y sobre todo agradecerles que nos compartan sus conocimientos y experiencias. Bueno, amigas y amigos que están en casa, espero que les haya gustado. Los vemos en la próxima edición de Sana Convivencia que el Instituto Estatal de las Mujeres les trae para ustedes con mucho amor y mucho cariño. Los vemos, su servidora, Beatriz Bautista Aguilar. Espero verles hasta la próxima. ¡Saludos! Adiós. Un gusto. Saludos.